Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenido a tu espacio, este estudio bíblico de Templo Cristiano Central. Yo soy el reverendo Job Cobos y soy el pastor de aquí de Templo Cristiano Central. Gracias por estar aquí conmigo. Para mí, este es mi pan diario, este es mi pan eterno, este es mi delicia, mi gozo después del martes en la noche. Aunque mañana tengo este mismo estudio en la iglesia norteamericana, son los 2 días más felices porque tengo estudios bíblicos seguidos. Y sí, hermano Daniel, mañana voy a cocinar para el estudio bíblico costillas de las que siempre hago. Así es de que si quiere ¿Qué haces? a las 10:30, a las 12 de la mañana. Es lonche en Laxpo. Tenemos allá el estudio bíblico. Nosotros somos Templo Cristiano Central, somos parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo aquí en Arizona. Y les estoy dando la hoja para que así hagan notas. Déjeme decirle por qué lo hago. Yo tengo notas de estudios bíblicos desde la edad que yo tenía de 15 años. Estamos hablando de hace casi 45 años. Tengo notas de todos estos 45 años que he sido cristiano. Déjeme decirle, es muy importante, si usted quiere aprender, usted tiene que llenarse de sus propias notas, porque el 10% de todo lo que escucha, usted escucha y solamente se le queda el 10% de todo lo que escucha. Imagínese, el 10% de todo lo que escucha. Y solamente va a recordar el 1%. Nada. Entonces es por eso imperativo que usted tenga su libreta de notas, que usted escriba para de aquí a 20 años, usted diga, ¿dónde, cuándo, quién me dijo esto? Y esto que me impactó, lo necesito ahora. Y yo tengo libros de hace 40 años, 45 años de notas y en toda mi vida yo he tenido que hacer notas porque me gusta aprender. Y tengo files y gabinetes de notas de toda mi vida. Es de que espero que usted traiga su libreta y practique la academia bíblica y aprenda. Y para que también ahí se le enseñe a alguien más todo lo que usted está aprendiendo. Ahí dice que bienvenidos a este estudio bíblico. Hoy vamos a estudiar Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 22. Esta escritura es el lema de nuestra asamblea en noviembre, para que así la, la guarde, la practique, y ya cuando llegue el día de la asamblea, usted ya tiene, gracias hermano, ya tiene una comprensión de lo que es la unidad, que es lo que habla esta escritura. Y detrás de sus hojas les puse ahí unas preguntas, ya al final de una de las escrituras. ¿Cómo es la unidad? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo damos cabida a las diferentes costumbres, tradiciones, perspectivas, entre muchos que constituyen a nuestra humanidad o a nuestra iglesia? ¿Cómo podemos abordar las diferentes maneras que edifican la casa de Dios? ¿De dónde emigraron nuestros antepasados o tus antepasados? ¿Qué significa tu nueva ciudadanía? Los que tenemos doble ciudadanía, los que venimos de otro país y estamos aquí. ¿Cuál es el problema en esta iglesia? Se me olvidó la N. ¿Qué problema usted ve en Templo? ¿Qué problema ve en nuestra iglesia? Ahora también podríamos extenderlo. ¿Qué problema ve en la iglesia universal? También sería otra pregunta. ¿Quiénes están adentro de nuestro grupito, de nuestra iglesia? ¿Y quiénes decimos están afuera de nuestra iglesia? ¿Cuáles son las paredes de hoy en nuestra iglesia o en nuestras vidas? Sí, mi computadora como que siempre da doble N. Siempre, siempre. Entonces, estas preguntas son preguntas académicas de esta escritura.
¿Se acuerdan que estamos nosotros estudiando la Biblia académicamente? Estas son preguntas académicas. Así que vamos a tratar de responderlas. Ahora, vamos a adherir, porque yo puse algunas y adherí otras, y con sus preguntas académicas vamos a nutrirnos más, porque yo creo que todos podemos elevarnos a lo que esta escritura nos está llamando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta tarde, te pedimos que nos ilumines y que nos hables, que nos transformes y que nos hagas uno en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. No sé si alguien quiera leer la escritura con voz de trueno. Yo. Ok, ahora, déjeme decirles cuando uno lee la Biblia, pero tengo que decirlo muy rápido, muy fuerte para que la hermana me... Cuando uno lee la Biblia, la escritura, no la lea como un periódico. Haga las pausas, tome las comas, tome los puntos. Nadie lo está persiguiendo cuando está leyendo la Biblia. Tómese su tiempo. ¿Ok? Habiendo dicho eso, vamos a ver cómo lee. ¿Cómo le sale? Ok. Vamos a leer Efesios 2, del 11 al 22, en la traducción en lenguaje actual. Cristo nos une a todos. Los judíos los llamaban a ustedes los circuncidados. Y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncisan en el cuerpo. Ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Iban en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora ustedes que están lejos de Dios ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Cristo nos ha dado paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto al odio que, como una barrera, separaba a los judíos de los judíos y de dos pueblos que ha hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos, todo pueblo amigo, por medio de su muerte en la cruz. Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió, formando así un solo pueblo que vivía en paz con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora toman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y que lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de este edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Amén. ¿Qué fue lo que escucharon?
los fundadores de nuestra denominación, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, la fundaron con un lema. Y ese lema es que la unidad es nuestra estrella polar. Que nosotros como Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, nuestra misión, nuestro propósito era ser uno, estar unidos. Ese fue Barton Stone en Alexander Campbell, que fueron los fundadores de nuestra denominación, que dicen que la unidad es nuestra estrella polar. Y yo creo, hermanos, que donde más hay divisiones es en la iglesia. La iglesia está tan dividida que verdaderamente, voy a decirlo, da vergüenza. Da vergüenza. Y yo creo que tenemos que ver esta escritura conscientemente y estudiarla porque debe dolernos de cuán divididos está nuestra iglesia. Hermano Daniel. Hay una alabanza, un regaño, diría yo, una concientización de un grupo, se llama Casting Crowns. Tienen una alabanza que se llama Jesus, Friend of Sinners, o Jesús, amigo de pecadores. Y justamente cuenta cómo la iglesia agarra la espada, como la agarró Pedro, y nosotros creemos que estamos protegiendo o salvaguardando a Jesús. Lo estamos protegiendo. Y me interesó la estrofa que dice que la espada no fue para que nosotros la agarráramos y la hundiéramos a los demás. Ese trabajo le corresponde a Jesús, no a nosotros. Y me recordé también de las preguntas que se le había hecho. Y una de las preguntas que se me viene a la mente, que yo le podría añadir, es: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién nos ha dado el poder para decir a la iglesia? ¿Quién nos ha dado el poder para decir tú sí puedes y tú no puedes? La Escritura dice que ahora no son extraños o extranjeros, porque están con Cristo, todos nosotros. Sin embargo, dentro de nuestras congregaciones, así nos tratamos como que si fuéramos unos extraños. Claro, claro. Y yo creo que también esta escritura nos está llamando a buscar de dónde venimos, porque venimos de diferentes culturas, de diferentes tradiciones, y en esas culturas, ahora que las vemos nosotros, vemos para atrás a esas culturas de donde venimos, tratamos de hacer esas culturas a un lado, dividirlas e excluirlas. Entonces, es muy importante de que como gente como comunidad de fe, veamos de dónde venimos y que estemos orgullosos de dónde venimos, de la cultura a donde venimos. Y yo creo que es algo que ha pasado dentro del protestantismo mucho, de que nos han estirpado y nos han sacado de nuestras tradiciones y de nuestras culturas. Quiero que reaccionen con eso para ver qué piensan. Y yo creo que es muy importante porque nosotros especialmente como latinos aquí en los Estados Unidos, nos separamos de la gente porque no somos como ellos. Pero ahí se puede generar ahí ruido en el tema de lo que sea cultura y creencia, ¿no? Elabore un poco más, porque Culturas, por decir en México hay muchas culturas, cada estado tiene sus culturas, ¿verdad? En tradiciones, en situaciones que se presentan en los diferentes estados, ¿no? Por decir que los gritos de independencia o que los desfiles del 20 de noviembre o todas esas son... Es cultura, ¿verdad? Que está arraigado dentro del país. Yes. Pero lo que son las creencias, pues ya es un tema muy distinto que también es... Ahora, describa las creencias.
santos, en, en las imágenes, en todo lo que se maneja, por decir, un 12 de diciembre, todo ese movimiento, ¿verdad? Que se genera, que puede estar arraigado ya como una cultura, se ha vuelto como una tradición. Que es cultura. Es una cultura, es una tradición. Que es tradición. ¿Verdad? Pero al final de cuentas lleva una connotación religiosa. Ok, le voy a poner en spot. ¿Cómo se dice en spot en el banquillo de los acusados? Usted tiene su mamá, Sí. que dice, es católica, y mencionó el nombre de católica. Voy a hacer el novenario en mi casa, el docenario en mi casa, por 12 días. ¿Qué haría usted como hijo? Hoy en día, Ya, hoy actualmente, ya. buena pregunta. Porque años atrás, Recuerde, estamos hablando, ¿qué haría? No ideal. ¿Qué haría? En concreto, ¿qué haría? ¿En la casa de él? Sí, Su mamá. en la casa de su en la casa de mi mamá, que me dijera Va a que ser un docenario. Usted es protestante reventado. ¿Qué va a hacer? ¿Podría otra persona contestar esa pregunta? no, Pues yo le dije, No, déjenlo. Él está el acusado ahí. no, yo Saque. respetaría sus creencias. Hermana, estamos dejándolo a él. Ah, perdón. Te voy a castigar. Di lo que dije. Dilo que... Cópiame. usted, bueno, Nadie lo va a acusar, no, hermano. no. Antes de yo haberlo escuchado a usted, antes, porque usted ese tema ya no lo había planteado una vez durante un estudio, que usted nos dijo que nosotros tenemos que respetar las creencias de quien sea, ¿verdad? Hoy en día puedo decir que a lo mejor reaccionaría de esa manera, ¿Cómo? de dándole la libertad que ella dentro de su casa pues haga lo que ella quiera, ¿verdad? Porque al final de cuentas está en su casa y es la creencia que ella tiene. Hoy en día, antes de que usted me hubiera dicho eso, a lo mejor yo le hubiera dicho que estaba haciendo algo incorrecto. ¿Y qué va a hacer usted por 12 días? Y que esta escritura de eso no está hablando. Esta escritura se está enfocando en eso. Entonces es muy importante que nosotros veamos un poco a profundidad esta escritura. Hermano Daniel. Muchas veces yo creo que la palabra tolerancia se ve como algo malo cuando no lo es. Y si puedo responder la pregunta de él, en mi caso, por ejemplo, mi familia también tiene tradición católica. Yo no nací dentro de esa tradición. Sin embargo, yo entiendo que hay que respetar todo esto. Entonces, yo no tengo que ser partícipe de lo que participan ellos. Sin embargo, yo sé que voy a tener que estar en esa casa por mi condición de discapacidad. Nosotros siempre o estás aquí o estás aquí, ni modo. Entonces, ellos pueden seguir sus tradiciones, ¿ya? En público. Y en silencio, yo puedo hacer mi oración, dándole gracias a Dios en mi forma, ¿verdad? Todavía siendo de alguna forma partícipe del grupo en el que están ellos. Claro. Es algo parecido como lo que hicimos con lo que hicieron en lo que hacen en otras partes, por ejemplo, en las escuelas, lo que hacían antes, donde supuestamente la oración era lo que imperaba, la oración era importante, pero no todos oran. En ese momento, lo que se podía hacer, digamos, es un minuto de silencio para aquella gente que no hace eso. La cosa es cómo nosotros podemos integrarnos a una sociedad sin causar caos. Porque así como si Omar dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso, ahí se crea el caos. ¿Ya? Entonces tenemos que ver cómo nos unimos
¿cómo nosotros podemos respetar las otras creencias? Recuerden que esta escritura nos está hablando de gente que era judía, que estaban circuncidados. Sí. Y está hablando de gentiles que se ven hecho cristianos que no estaban circuncidados. Entonces, aquí, ¿cómo estas dos personas, estas dos culturas, estas dos tradiciones iban a sobrevivir? Iban a ser uno, iban a estar unidas. Muy importante. Entonces, ¿cómo ellos iban a derribar esa pared? E incluso en el templo había una pared física que dividía a los judíos de los gentiles. Entonces era algo tan fuerte para ellos. Sin embargo, aquí ya están ahora en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué ellos van a hacer? Luego comienza aquí la escritura que dice, los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados. Se fijan, están haciendo división. Están etiquetados, o sea, ya están en la iglesia. Ya están juntos. Ya son uno. Sin embargo, todavía están etiquetándolos, están diciéndole, ustedes están circuncidados, nosotros no. Entonces, sigue continuando la escritura, verdaderamente nos habla aquí y nos dice, ellos asimismos se llaman los circuncidados. ¿Se fijan cómo ellos mismos dicen, nosotros somos todavía más que ustedes los no circuncidados? Y es algo muy importante lo que trata de decirnos aquí la escritura en los siguientes versículos. Y dice, y no deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel, que les está explicando que tanto como los gentiles, a que ahora no, que ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto y de la promesa que Dios hizo a su pueblo. Y vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces aquí les está tratando de decir también de dónde venían los gentiles. Porque es importante pensar y siempre recapacitar y siempre recordar de dónde venimos. Pero en el versículo 13 dice, pero ahora ustedes que estaban lejos ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de la muerte en la cruz. O sea, aquí ¿qué le está diciendo? Antes estaban lejos. Antes no eran del linaje de Israel, de Dios, y ahora ya lo están, pero lo están por una razón, por la cruz, por medio de la muerte en la cruz. Sí, hermano. Y hay una palabra que había que analizar, dice, por la sangre de Cristo. ¿Cómo podemos decir que la sangre tiene la capacidad para acercarnos y derribar ese muro que de repente nos separa? Además de que podemos que la sangre purifica los pecados, purifica todo pecado. Porque ya no se usa mucho esa palabra sangre. Y otras palabras usadas es como lo que estaba diciendo usted, también en otra parte de la Biblia dice, estaban muertos. Correcto. Y está hablando ahí, sí. Entonces, todo eso viene rompiendo las barreras que están ¿Y por qué está dividido? Porque había mucha religiosidad en el tiempo de los judíos, muchos fariseos, seduceos, muchos los que se creían maestros. Esa era la división que tenían ellos. Ahora, en nuestro contexto, podemos decir que la Biblia dice que siempre vamos a ser perseguidos por causa de la resurrección de nosotros en Cristo Jesús. Por eso es de que
es bonita la palabra uno, uno en Cristo, siempre y cuando nosotros podamos, yo pienso que tratar de unirnos o de estar en paz con el que no ha comprendido. ¿Pero qué es la unión? Ya, ¿qué es la unidad? ¿Qué es la unidad? ¿Qué es uno en Cristo también? ¿O qué es somos uno? Porque hubo mucho tiempo que los discípulos de Cristo fue que usamos mucho eso, somos uno. Porque es nuestra estrella polar como denominación. Y yo creo, hermanos, que una persona que tiene a Cristo logra ser uno con todo el mundo. Pero Pedro y Pablo, Ahora también Hablemos de eso. Jorge, o sea, eran uno, pero no por su mérito. Porque se peleaban y se llamaban perros. ¿Ok? Yo creo también que cuando me gusta cómo está escrito, porque se me hace como un discurso como para una campaña política cristiana. Y sí, yo sé que a la mayoría de los cristianos no les gusta hablar de la política. Yo no tengo ningún problema con eso, y no es que me guste, estoy acostumbrado a escuchar la política, a vivir dentro de la política. Mi abuelo era político, mis tíos, delegados, entonces yo aprendí a ver en este pasaje bíblico que cuando tú quieres unir a un pueblo, cuando tú quieres tener paz, cuando tú eres portador de paz, te metes en muchos problemas. Y vamos a verlo del otro lado de la historia, porque se oye muy bonito decir la paz, se oye muy bonito, vamos a juntar al pueblo, vamos a unirnos, pero no toda la gente está de acuerdo, no toda la gente tiene el mismo pensamiento, no toda la gente te va a seguir buscando la paz. Entonces, siempre vas a tener problemas a tratar de unir un pueblo, en tratar de unir una iglesia, tratar de unir un equipo de trabajo, que a mí me ha tocado. Y me he dado unos encontronazos muy, muy buenos, pero ahí viene, ese es el proceso de lo que conlleva tener la paz. Desafortunadamente, hay violencia, se generan disturbios, se genera división, pero ese es el camino que va pasando y que quizá como cristianos nos han dicho, es que siempre tienes que tener la paz, pero ¿qué conlleva tener la paz? ¿Qué conlleva caminar entre la paz y seguir la paz? Entonces se me hace muy interesante cuando Jesús le dice a sus discípulos y está en esas palabras que él dejó, mi paz os dejo. Y me pongo a pensar cómo hubieran sido las palabras si Jesús les hubiera dicho, la paz que Dios me dio del Todopoderoso, del Ser Supremo, ahora que yo la tengo, ahora yo se las paso a ustedes. O sea, es como comprenderlo de otra manera. Y también la manera en que dice gente, incircuncisos, y cuando tú llamas a una persona incircuncisa, es una persona que tú le estás diciendo claramente, lo dice ahí, tú estás alejado de aquí, tú estás allá, Tú no eres tú parte de no puedes nosotros. ser parte de nosotros. Nosotros ya pasamos por un ritual y por ese ritual hubo sangre y por ese ritual hubo un pacto y si tú no haces, tú no perteneces a nosotros. O sea, si ampliamos la palabra incircunciso, es una humillación, es un rechazo, es una discriminación. Y eso no es válido, eso es inaceptable en cualquier grupo. Pero sin embargo ellos lo hicieron porque este grupo, que antes estaba considerado como una secta, ya lo habían fortalecido tanto que era imposible penetrar en ese grupo y romperlos. Entonces, por eso, no tan solamente Jesús, sino Pablo también se enfrentó con problemas de esos. Y se me hace interesante cómo para obtener la paz siempre hay enemistad con algo. Siempre te vas a encontrar con una pared. Siempre vas a tener una piedrita en el zapato. Siempre vas a tener a alguien que te esté recordando que si tú eres bueno, pues tú eres malo, te va a decir. Entonces, es pesado, es frustrante, es estresante, pero no darte por vencido
para encontrar la paz de tu familia, de tu iglesia, de tu equipo de trabajo, de tus amigos. Cuando tú lo logras, nada ni nadie te puede detener. Claro. Ahora, habla acerca de la ley y los decretos y de una reconciliación. Yo creo que cuando estamos peleados entre familia, antes de lograr una unión en la iglesia, antes de lograr una unión en un país, en un pueblo, primero tiene que haber una reconciliación entre familiares, entre personas cercanas, porque sería imposible unir a un pueblo si no se empieza desde abajo. Entonces sí, vamos a unir, vamos a hacer, vamos a gritar los cuatro vientos y vamos a traer la paz y la unidad para todos los pueblos, etcétera. Pero me gusta cómo dice esta parte, cómo habla, cómo los pone en categorías y dice, tú eres un extraño, tú eres un residente, tú eres un forastero, tú eres un ciudadano, tú eres apenas un miembro que no nos llega ni a los talones, nosotros somos ciudadanos. Y nosotros ¿Apenas te convertiste? Exactamente, y nosotros ya tenemos un nivel de santidad de este tamaño. Entonces, Yo nací cristiano. Nosotros, si tú estás hasta muy lejos de llegar al nivel que nosotros tenemos. Entonces, yo soy el pastor. Claro, y luego, luego le pone a Cristo y se cree mucho. Mucho. Y luego le pone Cristo es el fundamento. Ahí es donde me parte el alma, ahí es donde parte todo. Porque si no tenemos ese fundamento cristiano, esa educación cristiana, esa creencia en Cristo, o sea, es un parteaguas tremendo ahí. Y luego habla de que si no hay unidad, si no hay paz, si no hay armonía, Dios no habita ahí. Y se me hizo muy interesante eso, de que cómo queremos paz, cómo gritamos, añoramos, sentimos, gemimos, exclamar la paz, y Dios ¿dónde está? Entonces se me hizo muy interesante cuando en medio de todo el discurso, en medio habla acerca de un muro. Y precisamente esas palabras, esas preguntas que hizo usted de estilo académico, fueron las que me llegaron a la mente. Dije, pues, ¿cuál es mi muro entonces? ¿Cuál es el muro que yo veo? ¿Cuál es el muro de mi familia? ¿Cuál es el muro del trabajo? ¿Cuál es el muro de la iglesia? ¿Cuál es el muro que me impide llegar más a Dios y buscar más a Dios? Y yo creo que volviendo a su mamá, el muro entre el mundo evangélico hispano y el catolicismo es María. Ese es un muro que a todos nosotros los cristianos reventados nos detiene como si topáramos la pared a 50 kilómetros millas por hora. Y eso sin contar si la mamá es una fierra. Si es fierra, no va a dejar, te quiere decirle algo y en el acto lo para. Correcto. Entonces es muy importante, aquí esta escritura nos está hablando mucho, siguiendo el hilo de nuestro hermano Saúl, es ¿quién es el otro? ¿Dónde está el lugar del otro? Eso es muy importante. Y hablando de esa unidad, y volviendo a lo que usted dijo, hermano, de Pablo y Pedro, que se recuerde que lo que pasó con ellos es de que ellos se gozaron en sus diferencias. Eso es la diferencia, o sea, aprendamos a gozarnos en las diferencias del otro y no a endemoniar las diferencias del otro. ¿Ven la diferencia? ¿Puede dar un ejemplo? Ajá, diciendo usted porque, un ejemplo, ¿qué le puedo dar, hermano? Por ejemplo, si alguien le deja de hablar a usted Ajá. en la iglesia. Y a mí no me da. ¿Será que a usted le da igual? Por eso no, pero es muy bueno lo que dice el hermano, hablar sobre esos ejemplos. Supongamos que el hermano me vio en una fiesta donde yo no estaba haciendo nada malo, pero tan solo porque me vio en esa fiesta me endemonió. ¿Ok? Tan solo porque me vio en esa fiesta, no estaba haciendo nada malo. Sí, estaba el mariachi ahí, estaba la
cantina por allá, y estaba, sabrá Dios allá quién le quiere, y estaba la bailarina por allá, y el bailarín por allá, y el hermano Daniel me vio y me endemonió. Ajá. Entonces, es muy importante de que nosotros no levantemos ese juicio, porque nosotros, ¿cuál es el punto de la unidad? ¿Quién hace la unidad? Fuerte, porque se tiene que escuchar. Habló el hermano que habló de unidad, de la unidad política, habló de la circuncisión y de la paz. Lo que habló el hermano de cuando el hombre quiere intentar hacer unidad desde la política se puede, desde la politiquería no, porque la política la hemos entendido mal, pero en el origen. Pero ni siquiera en la iglesia se ha podido hacer uno. No, es que no se trata de hacer uno, no se va a hacer uno. ¿Por qué? Porque. Entonces, ¿qué punto es el punto de esta escritura? Bueno. Estamos desperdiciando unidad, el tiempo. Unidad. Sí. No ser unidad. No, porque aquí está siendo uno en el cuerpo de Cristo. Sí, pero no por méritos del hombre. Por eso la política real, profunda en su esencia, quiere decir el beneficio del otro. Trabajar en el beneficio. La politiquería sigue el beneficio del hombre. Las organizaciones siempre van a trabajar con el propósito de su organización por la politiquería, no por la política. Cuando el organismo empieza si ese discurso fuera para votar, yo voto por Pablo. Yo le digo, tú eres. No, bueno, yo considero Paulina. La teología paulina para mí es mi fundamento, para mí. Entonces, la política sí funciona, pero no para ser uno. Pero recuerde que Pablo está interpretando el Evangelio de Cristo. Sí, claro. Pero ese es mi referente para mí. Yeah. Para mí. O sea, no dice que no exista lo demás. No, existe todo lo demás, pero me gusta el pensamiento de Pablo. Entonces, la política, Jesús vino a hacer política y no logró la unidad. Al contrario, vino a romper la unidad. Ahora, a romper la unidad, la politiquería para hacer unidad desde otra perspectiva. Entonces, en cuanto a la circuncisión realmente venía dividiendo a la humanidad, porque la circuncisión era únicamente para los hombres y no para las mujeres. Entonces, desde ahí ya estaba mal. Pero ¿cuál era el propósito de la circuncisión? La señal. ¿Señal de qué? Del pacto. ¿Pero para qué? Para identificar la esencia del pacto con Dios, de un pueblo escogido. Estoy hablando espiritual, a lo mejor el pastor te pregunta de la... No, yo hablo de la circuncisión física. No, física. Sí, la circuncisión era física. Entonces había una tradición. De manera por higiene. Y, sí, pero no prácticamente era por higiene en ese momento, que sí se hacía por higiene, pero era más un pacto. Ahora, tenía su sentido. Pero lo que quiero decir de la circuncisión es que desde ahí dividía a la humanidad y solamente era el género, era un solo género la circuncisión. Pero ¿quién estableció la Circuncisión. ¿Jesús la puso? No, es el Antiguo Testamento. Estaba en la ley. Ese era algo que identificaba al pueblo judío como la nación de Dios. El pueblo escogido. Incluso cuando hubo la muerte de Hitler, estaba matando a los judíos y la persona decía, no, yo no soy judía. Le bajaban los pantalones y decía, no, que no eres judío. Entonces, ¿cómo notaban si les cortaban los dedos? Me propuse del miembro del varón. Sí. Google it. Que lo voy a ver. Pero sí está a simple vista. Sí. Sí, claro. Entonces, ahí la mujer no podía hacerse la circuncisión, obviamente. Desde ahí ya estaba categorizando. Porque la mujer no podía ser. Por eso, en Cristo Jesús no podía ser
circuncidada, pero tenía que haber una prueba de virginidad cuando No, antes no, de pero, llegar. pero eso no- ese se pedía. Pero eso no era el pacto. Igual de las dos maneras, como está explicando el hermano, y era de cualquier manera un acto de vergüenza, No, vergonzoso por ambas no, partes. No, porque no. era orgullo, yo creo. no, eso fue el sello de un pacto Sí. Bueno, Entonces, entre ellos sí. Entonces, mire como cómo, nación. cómo viene Jesús y entonces sí desprende la unidad física que se quería hacer, que quería hacerse el pueblo y la traslada a una dimensión completamente distinta. Dice, ahora el pacto ya no es en la parte física del varón, ahora es en la parte no visible de todo. Y dice, ahora se traslada al corazón donde también participan todas las mujeres. Y todo aquel que, y entonces va a su discurso y dice, ya no hay más mujeres, ya no hay griego ni judío, ya no hay, o sea, rompe esa división que pensaron que era la unidad de un pueblo que los mantuvo caminando para conservar la ley como el ayo que los llevaría a la esencia misma de la cruz, que es lo que la unidad perfecta en Cristo. Pero la unidad perfecta en los hombres no existe. ¿Por qué? Por la misma razón de que somos imperfectos. Entonces, todo lo que se desprenda de un ser imperfecto va a ser imperfecto en su totalidad. Por eso viene la perfección. Ahora sí somos perfectibles. Vamos a hablar un poquito de eso, porque yo creo que sí existe. Y esta escritura nos dice que sí existe, y lo vamos a ver conversando un poquito más en eso. Hermano Carlos, usted que tenía algo para conversar, pero tiene que hacerlo fuerte porque se está grabando. Fuerte. Sí. Ok. Respeta a todos. Ok. Muy interesante. Muy interesante, hermano. Vea usted el versículo 20. Le va a dar la respuesta a lo que usted está diciendo y ya usted va a cambiar la forma que va a responder a sus hermanas. Ajá. ¿Alguien lo quiere leer fuerte? Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles Otra vez. y los profetas. Otra vez esas últimas dos palabras. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Las últimas dos palabras. ¿Sobre qué? Sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. La otra vez. No, ya no. La enseñanza de los apóstoles y los profetas. Entonces nosotros, hermano Carlos, respondiendo lo que usted dijo, cuando nosotros nos enfrentamos a algo así, inclusive con nuestros familiares, no los retamos, pero sí les decimos, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo entiendo. Aquí está diciendo que todo lo que nosotros manejamos, pensamos, enseñamos, meditamos, está en los perímetros de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Por eso los estudios bíblicos son muy esenciales. Estudiar la Biblia son muy esenciales, porque ahí usted va a poder decir, le vienen con algo así, que le vinieron a usted su familia y usted le dice, vamos a sentarnos,
Vamos a tomar una taza de café y vamos a platicar. Trae un bolillo o un pan y vamos a hacer una torta mientras que platicamos y se sienta en unidad con su familia y hablan sobre el tema. Porque usted está bien empapado. Ahora, no hable del tema si no sabe nada. E incluso, si alguien le hace una pregunta de brujería y usted empieza a decir que es de Satanás y que no estoy diciendo nada, ¿ok? Porque cuando uno dice es de Satanás, no está diciendo nada. Mejor no diga nada. Más que a medias, más a ver, no sabe. Entonces, si usted sabe del tema, siéntese a hablar. Defiéndase. Si no sabe del tema, quédese sin dientes. Que la lengua se le salga. No. Y eso es lo que nosotros comúnmente hacemos. Discutimos estos temas tan profundos sin saber ni papa. Entonces, cuando alguien viene con esto, uno dice, uno ya está preparado, ya sabe lo que tiene que decir, ya sabe la defensa que va a poner, ya va a poner las cartas en la mesa. Y es por eso que quería yo señalar esa escritura porque es muy importante. Nosotros somos uno, estamos siendo uno de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles y los profetas de Jesús. Y de ahí sacamos la unidad y logramos ser uno. Hermano Daniel tiene la mano. Dos cosas. Una, es que yo creo que, y usted lo ha dicho antes, ¿cómo nosotros podemos enseñarle a los demás sobre lo que creemos en forma, en paz, dialogar, si a nosotros como cristianos no se nos ha enseñado eso? Si en las iglesias de lo único que se habla es de Satanás esto y Satanás lo otro, eso no, eso no significa nada porque no tiene ningún contexto. No nos han educado en nada. ¿Y cómo vamos a educar a los demás? Dos, yo me he fijado muchas veces, no solamente dentro de esta escritura, sino que dentro del mundo, dentro de la iglesia también en lo general, es que nos juzgamos los unos a los otros en lo físico. Y eso es lo primero que vemos, y eso es lo primero que vemos en esta escritura, cómo se juzgaban los unos a los otros por el físico. Y aquí lo que está tratando de decir la escritura es tiempo que nosotros dejemos esas cosas. ¿Y cómo van a hacerlo? ¿Cómo van a hacer ellos dejar estos cristianos, judíos y gentiles, dejar de ver lo físico? ¿Cómo van a lograr de dejar de ver lo físico y ser uno? Saque su mente teológica, hermano. Pues se enfocan en el verdadero objetivo. ¿Y cuál es el verdadero objetivo? ¿Y cómo debe ser ese objetivo? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cómo se logra ese objetivo? Hablando, dialogando. No, ya tenemos muchas palabras. ¿Cómo dijo? Pues sentados vamos a delegar un hacer. No, pero esto es entre cristianos. Porque la falta de educación e ignorancia tiene mucho que ver. Por ejemplo, pues están hablando del ejemplo que daba el hermano Omar y lo que dice Carlos. Si nos informamos bien y si leemos bien y yo no sé, probablemente conocer a una persona que es brujo o lo que sea, hay que saber que también hay categorías. Mucha gente dice, es que tiene brujería, pero no sabe si es brujería, no sabe si es hechicería, no sabe si es otro nivel, es esoterismo, litúrgico. Entonces, hay muchas formas de trabajar eso también. Y ahí es donde mucha mayoría del pueblo tiene mucha ignorancia en eso, porque piensan que son brujos. Permítame, si vamos a dañar, o van a dañar, o me van a hacer daño a mí, o lo voy a regresar. Lo que la gente no sabe es que la gente que es bruja, o la gente que son brujos, son gente preparada y estudiada también. Claro. O sea, y es que fueron puestos para ayudar al pueblo. Entonces tiene mucho contexto ahí, se saca, obvio, para ayudar al pueblo en cierta forma, pero acuérdense que lo desviaron culturalmente hablando, históricamente, decir, es que eso no es de Dios. Ahí tenemos que estudiarlo un poco más profundo, mucho más profundo, hermano, por lo que usted acaba de decir. Hermano... No está bien.
Sí, hay que... Satanás es un término tardío. Yo pienso que- En el Antiguo Testamento no está todo Satanás. En el Antiguo Testamento se maneja un poco más eso con los ángeles, todo eso ya. Pero no es, tiene otro contexto un poco más profundo, lo de lo que estamos hablando de Satanás. Y con más cuidado se debe de analizar. Claro. Hermana. Me llamó la atención que dijo de que entre nosotros y las personas que son, por ejemplo, nuestras familias, que la mayoría son católicos. Sí. Y que la pared que tenemos entre ellos y nosotros es la Virgen María. Sí. ¿Cómo usted arreglaría esa pared? Yo he hablado con muchas de las mujeres que siguen viendo a la Virgen María como lo que fue en su momento. Que cómo le vas a quitar el privilegio de que fue la Madre de Dios, que ese es su argumento, es lo que ellos argumentan, que se tiene que respetar. Yo les digo, ¿en algún momento tú has visto a María como un ejemplo de mujer para ti? O sea, tú has querido tener esa pureza, ser de verdad esa humildad y esa obediencia de María en el momento que ella tuvo, porque si te fijas ya en otras partes, ya no la mencionan en la Biblia, ni a José. Es tu momento y ella sí fue, pero ya no, o sea, yo les trato de explicar y se quedan con eso. Ahora, es muy profundo lo que usted está diciendo. Mire, hablando un poco, haciendo un poco de paréntesis en cuestión a la Virgen de Guadalupe en nuestros países, que la mayoría de todos regresamos de aquí. Venimos de México, la mayoría, menos el hermano, varios de ustedes. La Virgen de Guadalupe es un símbolo político, es un símbolo religioso y es un símbolo cultural. Y ahora se ha convertido en un símbolo liberador de la mujer oprimida. Entonces tiene todos estos 4 niveles de poder. ¿Cómo nosotros vamos a bregar con esa pared? Que es una pared de 4 pilares, de 4 grosuras. Entonces es muy importante pensar en eso. Pero es que no es que se aferren, sino que se ignoran de lo que dicen los profetas y los apóstoles. Okay. O sea, están ignorados en lo que dicen los profetas apóstoles. Entonces nosotros tenemos... Bueno, recuerda, ahora volvamos otra vez, traigámoslo a esta escritura. Estos de la iglesia de Efeso también tenían la mismita cosa. La circuncisión, imagínense la circuncisión siendo la mismita Virgen de Guadalupe. La circuncisión. En vez de que diga circuncisión ahí en esta escritura de hoy, dice la bendita Virgen de Guadalupe. No, pero, ajá. Pues, ajá, y con paciencia. ¿Y cómo ellos arreglaron esta situación? ¿Cómo esta escritura nos dice que arreglaron esta situación? Pero tenían ahí la Virgen de Guadalupe. Hablar. Pues dice que por medio del sacrificio de la cruz. Elaboremos un poquito más de eso, porque esa es la centralidad. El sacrificio de la cruz es lo que vienen uniéndose todos. Viene habiendo la unión, estamos aquí unidos en Cristo, porque ninguno de nosotros somos iguales, ni tenemos ni política, ni cultura, ni siquiera las creencias. Lo único que tenemos todos aquí juntos es la creencia en Cristo y convencidos de que somos salvos por el sacrificio que Dios hizo en la cruz. Me gustó lo que dijo ahí, que es lo que la respuesta. Perdón, Ajá. no quería decirlo, pero... Hermano Omar, sáquenos de su mamá. Siento yo que la clave para que Dios uniera esas dos corrientes o esas dos líneas que se manejaban es que terminó con la enemistad que había entre ellos. Pero ¿cómo terminó esa enemistad? Pues bueno,
Siguió el novenario. Entonces, Perdón, estoy, no, en una parte de la se habla de que la predicación de la cruz para unos es locura y para otros es salvación. Desde ahí analizamos un poquito eso entonces, con lo que decía Marcela. ¿Cómo podemos derribar esas columnas que para algunos son un soporte? Para nosotros ya no. Pero recuerde que no es derribar la circuncisión, No, es quitar la pared que separa a los circuncisos con los incircuncisos. pero ahora, la pregunta es, después de que este grupo de personas que eran dos frentes, Porque los gentiles iban a seguir incircuncisos y los judíos iban a seguir cortándose. Sí. Bueno, hasta donde yo sé, se pelearon después. No, siguieron cortándosela. Sí, pero no todos. No, después todavía recuerde que la iglesia comenzó una iglesia Pero judía. si no me deja terminar, no puedo explicar. Ok. Entonces, por inercia, obviamente se fue dando esa situación, pero ya había diálogo. Ya había diálogo después de que se dictó estas palabras. Entendió que la circuncisión en Cristo ya no tenía el mismo peso que en la ley. Entonces, muchos empezaron a dejar de hacer, incluso hasta hoy en día, muchos, aunque son judíos, ya no se la hacen. Ahora, una vez convertidos, se empezó a dialogar, que ese era el jaloneo entre Pedro y Pablo y los otros apóstoles. Empezaron a dialogar, empezaron a consensuar y a conceder. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ahora es más arriba, es del corazón. Cuando uno entiende eso, por la predicación de la cruz, que para uno es locura y para otros es vida o salvación, es ahí donde empieza el nuevo paradigma de la fe. Que a eso vino Jesús, a cambiar el paradigma para llegar a Dios. Eso fue realmente la revolución. Sí, hermano. Rapidito. No, tómese su tiempo. Eso de la circuncisión y la diferencia entre los circuncidados y los circuncidados. Gentiles. Gentiles. Ajá. Americanos, en los frentes ahorita, ¿no? Pero bueno, ahorita tal vez no bregamos o no hablamos de la circuncisión, pero sí hay un tema que en muchas iglesias sí es muy así separador, el bautizo. El bautismo. El bautismo. Sí. Yo he escuchado en muchos lugares de que, ok, se va a dar la Santa Cena, pero nomás los bautizados pueden tomar la Santa Cena. O muchas personas hacen el bautizo y tienen un significado enorme. Y para otras personas no tiene ningún significado. Y otras personas saben que te bautizas en el nombre de Cristo Jesús y tú te bautizas como Pablo, como lo que yo no se me vienen casi exactamente las palabras, pero que uno se bautizaba de una forma y luego después se bautizaban de otra. Claro. Entonces en muchas iglesias se sigue manejando eso y sí hay una pared ahí, a lo mejor cortitas, a lo mejor sí me veo para allá, pero no me arrimo. No. Entonces yo pienso que dijiste al principio que hay que la división existe más en las iglesias. Sí. Yo pienso que no es que haya más la división en las iglesias, sino que afuera no se siente porque todo el mundo va para el este o va para el oeste, pero cada quien lleva un destino distinto. Pero no se siente. Es como cuando atropellan a alguien, son dos carros que chocaron y uno se murió. En la noticia salió, el ilegal mató al juez. Yeah. Eran dos carros que iban en una dirección opuesta y chocaron. No era que quería matar a aquel, es de que chocan los dos carros y nadie trae una etiquetita de lo que eres. Entonces en la iglesia se siente la división porque estamos todos aquí, de un país, de un estado, de una lengua, de una cultura, de una comida, de una de estas. Aparte, él es de un estado, yo soy del otro y nos gusta la misma comida, pero... Pero ¿por qué usted en realidad cree que se siente más la división en la iglesia?
porque estamos frente a frente, porque convivimos, porque nos vemos, porque me afecta que se siente así, me afecta que voltee para allá, no me gusta que uno lee, no me gusta cómo canta, no me gusta que está masticando chicle. Aquí estamos unidos. Y yo creo que se nota más en la iglesia porque esa debe ser nuestra mayor identidad. Porque eso es lo que deberíamos de estar haciendo y logrando. Y como no lo logramos, lo sentimos más. De antirracismo que van a tener ustedes el sábado, por eso se hace, porque nuestra iglesia está bien dividida. Por eso se está haciendo. Entonces, lo sentimos más ahora, ya vamos a terminar. Si quiere dar un último comentario, páreme, porque ya voy a dar mis últimos comentarios. ¿Cómo logramos ser uno? Sí. Ajá, fuerte. Así como dice que con los, aprendiendo de los apóstoles y de los profetas, y lo más importante, tirar todas esas paredes que nos dividen, que nos apartan, en la iglesia principalmente, tirando, derribando todo eso y empezar a fundar nuestra fe que en la primera piedra que es Cristo Jesús. Porque es que mucha gente viene con muchas paredes de prejuicio. Ajá. Y no lo dejan y por lo tanto no escuchamos. Porque muchas veces aquí principalmente se ha predicado bien, pero no dejamos esas paredes. Cada quien trae su pared. ¿Y ya por no qué es ya no es la situación, ya son nuestros prejuicios, ya no son nosotros mismos que empezamos a juzgar. A construir otras paredes. Hemos Sí. construido otras paredes. Muchos de nosotros tomamos la pared de la Virgen de Guadalupe, pero ahora construimos la pared de such and such, Sí. de otra cosa. ¿Qué parte de la Biblia dice donde que yo no me base de más como vanagloria? ¿En qué parte viene donde dice que yo no me vanaglorié? Que sea más Cristo. Sí, eso, porque de ahí parte que el egocentrismo en el ser humano, o sea, ¿qué decimos? La vieja naturaleza la vamos a poseer hasta el día que nos vayamos de este plano. Pero ¿no usted cree que eso es una excusa? No, pero no estoy diciendo que sea una excusa o no, es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a una iglesia y yo hasta hace poco, Y esa era la realidad de los apóstoles. No, estamos hablando de la actualidad ahorita. Vamos a hacer una Biblia efectiva, actual, que me pueda servir para hacer cambios. Porque, por ejemplo, yo tengo un poquito de cristiana. Ok. Entonces, a la iglesia que yo asistía, ponían un montón de cantos y hacían que las emociones salieran y que usted no levantara la cabeza y la apuntaban con el dedo. Con las uñas. Y luego el pastor todo el tiempo aflorando todos los mitotes de toda la iglesia. Entonces, luego decía, se enterraba de un mitote y que decía, ¿qué pero ¿qué pasa? Él era el primer promotor. ¿Sí me entienden? Pero ¿qué dice? ¿Qué nos dice? Que sigue a Cristo. Entonces ahí estaba promoviendo la desunidad, levantando paredes entre ustedes mismos. Muy importante para terminar. ¿Cómo logramos ser uno? Ninguno de nosotros va a lograr ser uno si no es de Cristo. Punto. Si usted no es de Cristo, si yo no soy de Cristo, yo no voy a ser uno ni con el perro, con nadie ni con nada. Porque el único que comienza la unidad, hace crecer la unidad en usted y en mí, es Cristo. Nadie más que Cristo. Entonces, usted, dispénseme, hermano Daniel. Entonces, usted y yo vamos a ser uno porque la hermana Claudia tiene la identidad de Cristo. Yo tengo la identidad de Cristo y vamos a ser uno porque los dos tenemos la identidad de Cristo. La hermana Cori tiene la identidad de Cristo, yo tengo la identidad de Cristo, vamos a ser uno.
Usted tiene la identidad de Cristo, yo tengo la identidad de Cristo y vamos a ser uno. Su mamá. Ahora voy a torcerlo. Su mamá, usted es uno con su mamá. Aunque ella esté haciendo lo que esté haciendo, porque es la identidad de Cristo lo que lo hace lograr. No importa lo que esté pasando y que sea diferente. ¿Ven lo importante? Ahora, ustedes dicen, pastor, usted la sacó de la manga. Véalo en el versículo. Me encanta esa. Mi hermana está haciendo brujería. O él La mía también, la llevo al ruedo. Hermana, ¿quién le va a quitar la identidad? Yo le hago la pregunta. Sí. Yo le hago la pregunta. ¿Quién le va a quitar a usted la identidad de Cristo? ¿El hecho de que su hermana está haciendo brujería? No, por eso le regreso la pregunta. Por eso, pero por eso le estoy diciendo, nadie le puede quitar la identidad de Cristo que hay en usted. A nosotros, A usted. pero entonces él con su hermana. Es su problema. Es un La hermana problema. es el problema de la hermana. Pero pues ya no hay unidad. Ya no hay Por eso unidad. está aquí para Pero está ahí, no, está ahí. Sí, Por me eso, gusta. pero es mérito de Cristo, no de nosotros. Correcto. Yo le decía, Es mérito de Cristo. es mérito de Pero Cristo. Si a nadie le va a quitar la... Tú no puedes ir a ella, no puedes porque te haría daño. No, por eso, Pero entonces, es una oportunidad es lo mismo. para poder llevar. No le va a hacer daño porque tiene la identidad de Cristo. Me gusta que el 21 dice. Entonces le vas a dice hacer espiritualmente porque ya Ni espiritualmente le va a hacer porque tiene la identidad de Cristo. eso, Ustedes todos pueden ser brujos. Y estoy yo aquí y no me van a hacer daño. Ni aunque me hagan lo que me hagan y me digan lo que me digan. Porque tengo la identidad de Cristo. los hombres represan. No, eso es diferente. A eso me refiero. Eso es completamente diferente. Eso me refiero a la parte carnal. Ya. La parte Pero carnal. que lo van a perturbar, que lo van a cansar, que lo van pero ella no se está refiriendo a eso. Sí, No, que ella lo está sí, preguntando. a- yo le ¿Cuál estoy fue la preguntando, razón? por ejemplo, Para le digo saber. que él y su mamá son uno. Sí. Lo mismo entonces el hermano Carlos con su hermana que practica la brujería. ¿Por qué él es uno con su hermano? Porque él tiene la identidad de Cristo. Porque él tiene la identidad de Cristo. ¿Y por qué es su hermana? Ajá, sí, por eso. Ya. Yo quisiera saber eso. Pero acuérdese, la vez pasada usted dijo que al enemigo, el diablo, lo que sea, no se le debe de dar más atención. Claro, que la vida. por eso. Entonces, nadie está negando que la brujería no existe. Claro, El bien y el mal existen. Claro. Es lo que uno le dé atención. Claro. Y que yo me... Ay, me va a tocar. Por eso fíjese lo que... Me gusta el 21 que dice. Pero deje que termine el hermano. Ok. El hermano Carlos, por ejemplo, si tuviera su hermana aquí, ¿qué haría el hermano Carlos? Él ya lo dijo. Respetar. Usted ya le dijo. No, él ya dijo lo que... díganos lo que le dijo a su hermana, repítalo. Que le respeta. No. Yo respeto lo. ¿Ve? Ya está una pared ahí, entonces ya no son uno. O sea, lo que pasó en serio que la unidad ahí ya no viene de ella, de la hermana, sino del que tiene a Cristo. Pero no hay unidad en convivencia, no hay unidad carnal. No hay El único hecho unidad. de que son hermanos, pero nada más. Le voy a decir algo. Le voy a Conclusión, decir la algo. unidad no existe. Eso es a lo que estamos viendo. No. Conforme a lo que llegamos ahorita que usted, volvimos otra vez a lo mismo. ¿Ok? La unidad existe porque está Cristo en nosotros y la unidad comienza desde el fundamento que es Cristo. De ahí comienza. Usted tiene a Cristo, usted es uno con Dios, con Cristo y con todos. Y el mayor. No. Solo respetar a todos. Hermano, porque si usted es solamente con el creyente, usted está diciendo los otros no.
Tú porque no eres creyente, aquí está mi pared. No, es que no la pongo yo. ¿Quién la pone entonces? Ellos. La escritura. ¿Dónde? Yo. Ahí dice, Pero si aquí está hablando de derribar paredes. sí, pero no está creyendo en Cristo. ¿Y dónde dice que aunque no crea, no le ponga una pared? Que dice, Está la clave, está la clave. No, estamos en esta escritura. dice, ahí dice que los que por la sangre de Cristo. Son uno. Sí, pero no está hablando de pared. No, la pared lo ponemos nosotros. Pues sí. Nosotros, pero en relación a la escritura. Lo pone todo el mundo la pared. Sí. Su hermana está poniendo una pared. Sí. Entonces él es uno con Cristo, A ver. pero no con su hermana. Él es uno con Cristo. Por ejemplo, a mí me encanta cómo, para terminar, ¿verdad? Yo tengo... Sí, Sí. ¿Y cómo va a poner una pared con su mamá o con su hermana? No. La respeta, que sí. Ok, ahí les va, dice el 21, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo. Y yo creo que para tener esa paz, esa armonía, queremos ese crecimiento, tiene que haber armonía. Entonces me gusta como dice, en todo el edificio tiene que haber una coordinación y de esa manera vamos a crecer para llegar a donde queremos Muy estar. interesante con todo lo que ustedes acaban de decir. Yo les voy a decir que a mí nunca me ha gustado eso de decir respeto. Y nunca lo digo. ¿Cómo lo Y manejan? nunca lo hago. ¿Sabe lo que yo hago? Celebro. 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 Eso es unidad. Eso es tener a Cristo. Porque respetar, cualquier plebe puede respetar. Pero celebrar al que es diferente, hermanos, eso es de Cristo. Eso es de Cristo. Déjeme decirle para terminar, versículo 14. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él es nuestra unidad. Entonces, cuando ya no hay diferencia, ya no hay paredes, celebramos. Ahora, cuando encontramos teologías diferentes, creencias diferentes, tradiciones diferentes, celebramos, porque no tenemos ningún derecho de cambiar a nadie. ¿Cómo celebra cómo celebra ¿El qué, hermano? Ajá. Ah, no, yo no sé cómo lo celebra. Lo celebro que yo aprendo. Y digo, wow, esto me enseña a mí. Le voy a dar un ejemplo más palpable. ¿Cómo cree que yo celebro a los homeless? Me dice, pastor, me voy a echar un high. Échate 2 por mí. ¿Qué le voy a decir? Te lo vas a echar, tú no te vas a meter al templo todo moteado, todo lleno de drogas y venirte a acostar otra vez y que yo te dé comida y que te alimente y que te bañe y que te cuide, descarado. Tan solo le digo, échate 1 por mí. Celebra. Porque de la otra forma, no va a entender el muchacho. Él va a ir a echarse su ácido, lo quiera o no lo quiera yo. Le cierra la puerta del templo, no lo cierra. Mijito, ¿quieres que te aplauda, que te traiga mariachi mientras que te la estás? El otro pastor que menciona él es el que le renta a usted. Pues si le pagan la renta, qué bueno, que se le roba. Ojalá que nos pagara renta. Quiero. Ok, ya estamos muy atrasados y hay muchas cosas que... Sí. Por último, quiero decir una cosa. A mí me gustó mucho lo que hizo usted cuando usted me conoció. ¿Se acuerda lo que hizo? No, hermano, ¿qué hice? Cuando usted me conoció, las primeras veces lo que hizo fue llevarme a comer. Yo creo que lo que debemos de hacer como cristianos, independientemente que vayamos al parque a comer, a una playa, lo que sea, es dialogar los unos con los otros. Y veamos cómo lo hizo Jesús. Jesús platicó con todos.
Eso es lo que necesitamos de hacer. Y lo otro es, si nosotros no estamos de acuerdo en algo, guardarnos lo que pensamos si no sabemos nada de la otra persona. Como usted había dicho antes, es muy difícil dialogar con alguien cuando la otra persona se cree un sábelo todo. Guardemos silencio si no sabemos nada y digamos, voy a aprender un poco más. Quizás nunca voy a poder entender a esta persona, pero por lo menos sé su postura. Y de esa manera es que nosotros vamos a llegar a la unión. Yo creo que la pared más grande que hemos construido es eso, de escondernos detrás de respeto lo que tú hagas. Pero cuando voy a la casa digo, ay, gracias a Dios que ese ni se acerca a mí, porque esa persona ni se acerca a mí. Y eso es lo más triste. Todos los cristianos, la mayoría de nosotros nos escondemos. Yo respeto, te respeto. Pero ese es un concepto, pastor. Esa es apreciación, pero yo digo, respeto a la persona, tiene su validez, tiene su esencia. Por eso digo yo, la mayoría, Sí, o sea, no todos. sí, Tal vez claro, usted es la y excepción. es cuestión de entender el concepto, ya porque algunos tienen un concepto equivocado, es más de lingüística o de otro tipo de cosas. Ahora, como decía el pastor, por fe, es cierto que no sabe, debe callar, pero yo tengo otra forma de pensar. Yo siempre que no sé, hablo y pregunto, porque si me quedo callado... Pero yo creo que él se refería a discutir un tema. Un tema ya personal, ya directamente, pero aquí No, es dice bueno. que si no conoces a la persona, no hablas. No, sí, es cierto, es cierto, perdón. Es, por ejemplo, con lo que decía Daniel, Jesús sanó muchos ciegos o leprosos, entonces en una parte, como dice el maestro, en una parte de la Biblia dice eso, y dice que nomás uno regresó. De los 12 leprosos. De los 12 leprosos, nomás uno regresó a dar las gracias, a seguirlo, está. Entonces, si bien uno ayuda a personas que no lo anda divulgando, y no te da las gracias, está bien, pero te viene que dar las gracias, tienes la oportunidad de crear esa relación y a lo mejor llegar a ser uno. Pero las otras personas o las que no son agradecidas o no podemos etiquetar, pues, pero ¿cómo creas una relación para ser uno? Entonces ahí siguen teniendo esa barrera. Sigue habiendo esa pared mientras no hay una relación. Y lo primero que dijimos es que en la iglesia hay muchas divisiones. Siempre las hay. Entonces ahí están esas paredes. Sin embargo, nuestro propósito en Cristo es ser uno. Sí, fíjese, déjeme decir algo. Nosotros pensamos, estamos acostumbrados a tener el control de todo. Queremos influir, queremos ser modelo de ejemplo. Para empezar, tenemos que vivir la Biblia. No saberla, vivirla. ¿Ok? Y el segundo es que menospreciamos lo que el poder de la oración, de la alabanza, del ayuno hace. A mis hijos no les gustan las alabanzas. Y yo ando con chinotropia. La pongo a todo volumen, pero yo sé que aunque no se vea, el Señor está trabajando. Muy importante para terminar. Hablamos mucho de brujería y todo eso. Si ustedes estudian un poco la historia, en la Edad Media, la Inquisición y todo eso, se acusaron a muchas mujeres inocentes, ¿sí? Y la mayoría eran inocentes porque las acusaron de brujería, que era volviendo a lo que, porque hablamos mucho de eso. Tengamos mucho cuidado y todo eso. Entonces, la unidad la logramos si Dios está en nosotros. Sí hay unidad si Dios está en nosotros. Vamos a despedirnos en oración. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, por esta gran discusión, este gran banquete de intercambio. Te damos gracias, Señor, porque logramos derribar algunas paredes de ignorancia, algunas paredes de perjuicios, algunas paredes de malos entendidos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que estás en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y tú eres, Señor, del cual sale todo. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén. Amén.